Dice la palabra del Señor, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrancada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es en humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén. Bueno, siempre, hermano, pues tenemos un culto regularmente no hacemos culto los sábados, pero el día de hoy hicimos un culto como de agradecimiento, aunque todos los cultos son para agradecer a Dios, amén. Son para agradecer al Señor, y siempre celebramos que Cristo vive. Recordemos, los miércoles estamos en las cartas pastorales, los viernes estamos en el libro de los Romanos, y los domingos estamos en el libro de Éxodo, con la excepción de estos días que hemos estado aquí. Estamos haciendo una excepción donde algunos hermanos han estado exponiendo, amén. Pronto acabaremos las cartas pastorales y vamos a comenzar con el libro de los Gálatas los miércoles, y hay una inquietud de comenzar el libro de Mateo también, texto por texto, amén. También a partir del año, de este año que ya casi estamos llegando, hermanos, a las 12 del día vamos a reanudar los temas de preparándonos para el ministerio, y habrá hermanos impartiendo la palabra, y donde van a estar enseñando teología bíblica sistemática. Así de que anímese, hermano, a venir. ¿Cuál es el propósito? Bueno, de capacitar hermanos para el ministerio de la predicación, amén. Capacitar hermanos para el ministerio de la predicación. Bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre estos textos. No lo vamos a hacer después de esto, no vamos a seguir la secuencia de todo el libro como regularmente lo hacemos, sino nada más, quizá vamos a llegar hasta el verso 6 o verso 7, amén. Pero sabemos que el Señor va a hablar a nuestras vidas, amén. Precisamente vamos a hablar sobre las difíciles pruebas que en ocasiones pasamos. ¿Cuántos pasan pruebas? Todos los que estamos aquí. Bueno, el libro de Santiago, hermano, se cree que se escribió entre el año 45 y 49. Santiago se cree que fue una de las primeras cartas, fíjese, con excepción de las demás, se cree que fue una de las primeras cartas que se escribieron y que comenzaron a circular en las iglesias como un aliciente para los cristianos que en ese momento estaban pasando circunstancias difíciles, porque la vida cristiana, hermano, no es fácil. No es fácil la vida cristiana. Santiago, que es Jacobo, medio hermano del Señor Jesús, fíjese bien, se cree que él tiene su conversión al cristianismo después de la resurrección del Señor, según 1 Corintios 15:7 y Hechos 1:14. Antes no creía, pero después se cree que Santiago creyó cuando el Señor Jesús se le aparece después de la resurrección, y es ahí cuando él tiene su conversión. Más adelante, después de la conversión de Santiago, hermano, se comienza a reunir con los discípulos del Señor, porque eso es lo más lógico, que un cristiano que ha nacido de nuevo, que hermanos, se reúna con la iglesia a aprender la palabra, y no solamente aprender la palabra, sino la oración, a la doctrina, al partimiento del pan y a la comunión unos con otros.
Entonces Santiago, que es hermano, que es Jacobo, medio hermano del Señor Jesús, tiene su conversión al cristianismo después de que ve al Señor resucitado y se comienza a reunir con los discípulos del Señor Jesús. Y poco a poco, hermano, Santiago se va convirtiendo en uno de los pilares de la iglesia de Jerusalén, según Gálatas 1:19 y Gálatas 2:9. Poco a poco él empezó a crecer y se fue convirtiendo en esos pilares que el apóstol Pablo lo nombra en el libro de Hechos, de la iglesia de Jerusalén. Las enseñanzas de Santiago, hermano, dentro de la teología se comparan con el libro de Proverbios, porque cita algunos proverbios Santiago. También se le conoce como una enseñanza proverbial. Cuando usted lee Santiago, si usted es muy observativo, si usted lee mucho la Biblia, va a ver unos matices con el libro de Proverbios, por eso también se le llama como una enseñanza proverbial. Aparte de eso, Santiago tiene unos matices o un paralelismo con el Sermón del Monte. La carta de Santiago es una carta general en el sentido de que va dirigido a todos los judíos que habían obedecido a la fe, y que en realidad leerla nosotros, hermanos, entendemos que también va dirigida a todos los cristianos que en un momento dado están pasando difíciles pruebas y adversidades. La carta de Santiago, aunque teológicamente se le conoce como una epístola general, también la interpretan como un sermón, así la interpretan muchos teólogos, como cuando la estás leyendo, como que tú estás leyendo un sermón. O como que esto es lo que se enseñaba en la iglesia de Jerusalén, siendo Santiago el pastor. Si usted quiere ver qué era lo que se predicaba en la iglesia de Jerusalén, la mayor parte de lo que escribe Santiago, bueno, es lo que se predicaba en esa iglesia. Recordemos que después de ese crecimiento que tuvo Santiago, él fue el pastor de la iglesia de Jerusalén. ¿Qué encontramos en esta carta? Número 1, nos habla de las pruebas a que somos sometidos. Número 2, la manera como debemos de llevar y soportar las pruebas. Número 3, hace una amonestación contra la parcialidad. Número 4, una exhortación de ser hacedores de la palabra en medio de la prueba. Número 5, usa varias metáforas y entre ellas la de la lengua. ¿Cuál es el estado espiritual de la lengua? ¿En medio de qué, hermanos? En medio de la prueba. ¿Qué sería? Número 6 habla de la fe y de las obras en medio de la prueba. Número 7 habla de la amistad sobre el mundo en medio de la prueba, porque quiero que sepa que hay cristianos que están en pruebas duras y lo primero que hacen, hermano, es correr al mundo. Y por eso Santiago se enfatiza aquí. Y número 8, Santiago termina con algunas instrucciones generales, principalmente con la oración y el deber de los ancianos hacia los enfermos, porque es un deber. ¿Cómo podemos dividir estos textos? Bueno, el capítulo 1 tiene 27 versículos, no lo vamos a ver todos, ¿verdad? Pero solamente algunos. Número 1 vemos el saludo. Número 2, del verso 2 al verso 11, nos habla de las pruebas a que todos somos sometidos y la forma como debemos de actuar. Desde el verso 12 hasta el verso 18 nos habla cómo debemos de soportar las pruebas, y desde el verso 19 hasta el verso 27 nos habla de ser hacedores de la palabra de Dios en medio de las pruebas. Amén, hermano. Y mire cómo comienza, amén. ¿Estamos ahí? Verso 1. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están fíjense bien lo que dice, en la dispersión, hay un punto ahí, y luego dice salud. Ahora, lo primero que hace mención Santiago es que él se considera un doulos, un siervo. Y un siervo, desde el contexto en cómo él se menciona, es alguien que constantemente, hermano, está siendo sujeto a una observación. Desde el momento en que él dice Santiago, siervo, habla de que un siervo, hermano, o un doulos, un esclavo, habla de alguien que constantemente está siendo observado, ¿Quién nos observa? Dios nos está observando Dios constantemente. Un siervo es alguien que constantemente está siendo calificado en un sentido de observación, si da la talla de siervo.
Porque cualquiera puede decir un siervo, pero bueno, damos la talla de siervos. Esa es la pregunta. ¿En qué? Si obedece, si esa es la voluntad de su amo, si antepone su yo, si de verdad se rinde, si mengua. Es decir, este doulos, aunque habla de un esclavo, también tiene que ver en la palabra griega condeo, que significa atar, encadenar, ligar o preso. Recuerda, como decía Pablo, yo preso del Señor. Es decir, este doulos equivale también a un deo, que significa atar, encadenar, lugar o preso. Y esto habla en el sentido de que alguien que se considera siervo, fíjese bien hermano, está atado a la enseñanza de Cristo, está ligado. Es decir, el cristiano que ha nacido de nuevo está ligado a la palabra de Dios. Está ligado. Está preso a lo que diga su maestro. Deuteronomio 6:1 dice, esto pues son los mandamientos y estatutos que Jehová, nuestro Dios, nos mandó. Y al verso 8 dice, y las atarás como una señal en tu mano. Más adelante el apóstol Pablo en Efesios 4:1 dice, yo, fíjese lo que dice Pablo, es yo. Una decisión muy personal. Yo pues preso del Señor. Entonces Santiago, hermano, cuando se presenta como siervo, fíjese bien hermano, él sabe lo que está escribiendo. Santiago sabe lo que está escribiendo. Él sabe lo que dice. Y hemos dicho en temas anteriores que esta palabra siervo se ha descontextualizado en estos tiempos. Sin embargo, cuando Santiago se presenta como siervo, él sabe lo que está diciendo, él sabe su posición, él sabe que su voluntad ya no está primero, sino la de Dios. Es un siervo. Un siervo, repito, desde el contexto, desde que lo escribe Santiago, él conoce su posición, él sabe cómo se presenta y él sabe que ya su voluntad, hermanos, simplemente no cuenta. Ese es un siervo. Santiago, hermano, que es Jacobo y que es el medio hermano del Señor Jesús, al considerarse un siervo, esto habla, hermano, de una conversión genuina. Genuina. Como dije anteriormente, parece ser que Santiago tiene su conversión cuando ve al Señor resucitado en 1 Corintios 15:7. En 1 Corintios 15 el apóstol Pablo está hablando, hermano, sobre la resurrección, porque algunos por ahí estaban diciendo que se podían bautizar por los muertos y el apóstol Pablo empieza a refutar esa mala enseñanza y cita ahí a Santiago o a Jacobo, que es el mismo. En 1 Corintios 5:7 habla el apóstol Pablo sobre la resurrección, y es ahí donde hace mención que el Señor Jesús se le apareció a Jacobo, repito, que es Santiago. Dice 1 Corintios capítulo 15, verso 7, dice, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Entonces Santiago, al ver al Señor Jesús resucitado, es ahí donde se cree que tiene su conversión. Y en cuanto tiene su conversión, se comienza a reunir con los demás discípulos y se cree que Santiago, hermano, es uno de los 120 que están en el aposento alto donde recibieron la llenura del Espíritu Santo, Hechos 1:14. ¿Por qué? Porque en el aposento alto, en Hechos 1:14, la Escritura dice que estaban los discípulos del Señor Jesús, estaba la madre del Señor Jesús y estaban sus hermanos ahí también. Estaba María y sus hermanos. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta carta? Bueno, Santiago escribe, hermano, esta carta general con el único propósito, fíjese bien, de animar, de fortalecer a los que le llama a los de la dispersión. Fíjese bien, a los de la dispersión. Y la pregunta es, ¿quiénes son los que están en la dispersión? ¿Quiénes son? Bueno, para entender, hermanos, esto, no tenemos que olvidar que muchas de las cartas paulinas, cartas pastorales y cartas generales se conectan con los sucesos narrados del libro de los Hechos. Cuando usted está leyendo, por ejemplo, Corintios, en este caso Santiago, la mayor parte de ellas se conectan con el libro de los Hechos. Por ejemplo, en los primeros 8 capítulos del libro de los Hechos vemos a una iglesia muy floreciente. En el capítulo 2 vemos, por ejemplo, que 120 están esperando la promesa del Espíritu Santo.
En Hechos 2, del 14 al 41, vemos el primer sermón de Pedro, donde se convierten más de 5,000 judíos que habían venido a Pentecostés. Fíjese bien, 5,000 judíos que habían venido a Pentecostés. En ese mismo capítulo nos enseña que estos cristianos, hermanos, perseveraban, estaban constantemente perseverando, era gente que perseveraba. En Hechos 3, del 1 al 10, vemos la curación de un cojo. En Hechos 3, del 11 al 26, vemos otro discurso de Pedro en el pórtico de Salomón por causa del cojo sanado, porque eso fue, hermano, muy notorio. Fue una sanidad muy notoria. En Hechos 4, la iglesia comienza a pasar persecución por los fariseos y saduceos. En Hechos 5 vemos la muerte de Ananías y Zafira. Fíjense bien, vemos la muerte de Ananías y Zafira. Y Ananías y Zafira mueren. ¿Por qué, hermanos? ¿Sí se acuerda por qué? Por mentir al Espíritu Santo. Y se entiende que mueren porque el Señor, ¿qué está haciendo el Señor? Está purificando la iglesia. Fíjense bien, qué tremendo. Vemos que en esa purificación que el Señor hace a la iglesia, en el versículo 13 de Hechos, en el versículo 13 del capítulo 5 de Hechos, dice que los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Por qué? Porque después de ese suceso de Ananías y Zafira, ninguno de los presentes se atrevía a juntarse con los discípulos. Eso lo dice Hechos 5, verso 13. ¿Por qué? Hermanos, les entró temor. Esa gente no se atrevía a juntarse con los discípulos porque entendieron que la iglesia de Jerusalén amonestaba algo que nosotros batallamos todo el tiempo, el pecado. A la gente le entró temor. En Hechos 5, verso 17, Pedro y Juan son perseguidos. En Hechos capítulo 6 se eligen los 7 diáconos. En Hechos capítulo 7 vemos la muerte de Esteban. En Hechos capítulo 8 Saulo persigue la iglesia. Y hasta el capítulo 9 vemos la conversión del apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué hago, hermano, mención de todo esto? Hacemos mención porque en su inicio la iglesia, hermano, la formaban la mayor parte judíos que habían obedecido a la fe, judíos que habían venido a Pentecostés, judíos que habían venido a la fiesta de Pentecostés y al oír el sermón de Pedro, ¿qué hicieron? Se convirtieron. La mayor parte eran judíos. Sin embargo, mientras la iglesia crecía, mientras la iglesia se fortalecía, mientras la iglesia perseveraba, mientras la iglesia tenía, hermano, una buena salud espiritual y mientras el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, la iglesia comenzó, hermano, a ser perseguida. La iglesia comenzó a ser perseguida por los fariseos, por los saduceos y por un acérrimo rival o enemigo que se llamaba Saulo. Comenzó a ser perseguida la iglesia. Es decir, mientras la iglesia de Jerusalén, hermano, está siendo sacudida, turbada, zarandeada, Santiago, que es Jacobo, Santiago que ya había obedecido a la fe, Santiago, el medio hermano del Señor Jesús, fíjese bien, hermano, comienza a tener un crecimiento espiritual en su vida tremendo. Es decir, mientras había persecución, mientras la iglesia estaba siendo perseguida, azotada, mientras había aflicción, había duras pruebas, había dolor, y los hermanos se dispersan, y los hermanos huyen de Jerusalén, mientras todo eso estaba pasando, Santiago, hermano, empieza a dar un despegue espiritual en su vida, tanto que ahora, hermano, lo vemos como el pastor de la iglesia de Jerusalén, y vemos ahora escribiendo una carta a lo de la dispersión. Se viene, hermano, qué tremendo. Mire lo que producen las aflicciones, ¿verdad? ¿Sí me explico, hermano? Entonces los hermanos empezaron a huir de Jerusalén, y mientras todo eso, hermano, Santiago, hermano, hablando de esa manera, ¿no? Tiene un despegue espiritual en su vida tremendo, tanto que ahora lo vemos escribiendo una carta. Lo vemos ahí. ¿Por qué? Porque el cristiano falso, el cristiano simpatizante,
Viene la prueba, hermano, y se va al mundo. Mas, sin embargo, el cristiano genuino, el cristiano que ama a Dios y el cristiano que le ha entregado sus años al Señor Jesús, viene la prueba, sufre la prueba, porque sabe que su fe crece. Sabe que su fe crece. Entonces, Santiago, hermanos, al momento que escribe esta carta general, Santiago ya se ha convertido en el pastor de la iglesia de Jerusalén. Santiago ha crecido espiritualmente, Santiago ha madurado tanto que se ha convertido en el líder de esta iglesia de Jerusalén y donde se le considera como una de las columnas de la iglesia. ¿Cómo sabemos que ha crecido? Por esta carta. Vemos la solidez, vemos la madurez, vemos el entendimiento, cómo él expone esta carta. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Lo que surgió, fíjese bien, hermano, lo que surgió a través de una aflicción. Santiago creció. Santiago, hermano, dio un despegue espiritual en su vida. Es decir, después de que la iglesia de Jerusalén comenzó a ser perseguida y los hermanos comenzaron, hermanos, a irse a ciudades vecinas, a la diáspora, que es la dispersión, que significa desterrados o perseguidos a espada. Santiago, hermano, comienza poco a poco a tomar el liderazgo de la iglesia de Jerusalén, y es cuando le escribe a los hermanos que están esparcidos. Les escribe precisamente a estos hermanos que un día estuvieron en la iglesia de Jerusalén. Les escribe a estos hermanos que fueron dispersos. Les escribe a estos hermanos que están pasando, ¿sabe qué, hermano? Duras pruebas. Y les deja saber qué tienen que hacer en medio de una persecución. Dice el texto: a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Amén. Y esta palabra salud no es como salud, no es así. Amén. Hoy vamos a explicar qué significa esa palabra salud. Ahora fíjese bien, hermano. Otro dato interesante mencionar es que Santiago, al escribir esta carta, como ya he repetido, ya es el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y como exponen algunos teólogos, Santiago, que es Jacobo y que es el medio hermano del Señor Jesús, es el menor, es el más joven. Nuestro hermano Rubén ayer enseñó acerca de los jóvenes, muy buena enseñanza. Repito, otro dato que es interesante mencionar, que Santiago, medio hermano del Señor Jesús, que es Jacobo, es el mismo, como algunos teólogos exponen, es su nombre, o es el menor, es joven. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Esto nos enseña a la importancia de preparar ministros jóvenes, de preparar. Esto nos enseña la importancia de la seriedad de ministros que necesita, ¿quién, hermano? La iglesia. Amén. La serie expositiva que estamos viendo los miércoles, donde el apóstol Pablo ha visto en Timoteo el ministerio pastoral, pero no solamente se quedó en el llamado, sino que lo preparó, lo capacitó, hermano, y le dio herramientas. Tanto lo preparó teológicamente que Pablo en la segunda carta, al despedirse, es como si Pablo le estuviera diciendo a Timoteo: ahora tú sigue, porque Pablo se está despidiendo en la segunda carta, ya va a ser ejecutado. Hermano, el día de mañana que el Señor diga: hasta aquí el hermano Arturo, ya no más. Uno anhela que otro pastor se quede, pero que sin ofender a los demás hermanos, ¿verdad? Que es un pastor preparado, capacitado, joven. Un joven tiene que anhelar eso. Imagínese, hermano, que yo llegue a los 70 años y que me revele otro viejito de 70 años. Ya sabía. Pues Santiago, hermano, escribe esta epístola general a aquellos hermanos que en un momento dado estaban en Jerusalén. Recordemos que la iglesia de los Hechos eran judíos que habían venido a Pentecostés, pero ahora, hermanos, están dispersos.
Están en lo que le conoce como la diáspora. Eso lo menciona Jeremías 34:17, Daniel 12:2, que tiene que ver con desterrados, exiliados, perseguidos a espada. Perseguidos con temblor, agitación, opresión. Entonces entendemos, hermanos, que estos hermanos no la estaban pasando bien, estaban pasando duras pruebas. Y Santiago les dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, les dice salud. ¿Pero qué significa la palabra salud? ¿O por qué Santiago se expresa de esta manera? Se expresa de esta manera, hermano, porque Santiago sabe que los hermanos no la están pasando bien. Santiago sabe que estos hermanos están en angustia, están en temblor, sienten opresión, están en duras pruebas. Y Santiago, al decirle salud, este saludo, hermano, tiene que ver con que estés bien, que estén bien. Este salud no es como salud, no se refiere a eso. Este salud tiene que ver con, yo sé que están en pruebas, pero anhelo que estén bien espiritualmente. Sé que están en momentos difíciles, pero espero que tengan calma. ¿Por qué? Porque esta salud tiene que ver con que tengan paz, que tengan confianza en que Dios tiene control, que estén bien espiritualmente, porque las pruebas, hermanos, a veces nos hacen menguar. Y Santiago sabía que los hermanos no la estaban pasando bien. Y le dice salud. Salud, ¿no? Repito, eso tiene que ver con anhelo que estén bien, que tengan paz. Sé que la están pasando difícil, sé que están sufriendo, sé que tienen aflicción, sé que no saben qué hacer, pero espero que estén bien, espero que tengan paz. Que tengan confianza en que Dios tiene control. Y rápidamente en el verso 2 le dice el motivo de las pruebas. Porque hay un motivo, hermano, que es incomprensible para nosotros. Pero hay un motivo. Entender que las pruebas no son para destrucción, sino para crecer. Verso 2, ¿estamos ahí? Miren lo que dice, hermanos míos. Fíjense cómo les habla, con un corazón pastoral. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Si después de su presentación, Santiago, hermano, sin más preámbulo, después del saludo, exponiendo su corazón pastoral, va directo a exponer el motivo de la carta. Santiago, como pastor en esta carta, mire, hermano, usa su callado porque hay unas fuertes exhortaciones, pero también usa la piedad, usa el amor, usa la preocupación que ha de tener un pastor por una oveja. Porque mire cómo le dice, hermanos míos. ¿Cómo se lo dice? Hermanos míos, siente Santiago el dolor de lo que están pasando sus hermanos. Y la palabra hermano en griego es adelpo, en el sentido de que a mí también me duele lo que ustedes están viviendo. A mí también me duele lo que ustedes están pasando. A mí también me duele de los momentos que están atravesando. Hermanos míos, yo también siento sus cargas. Eso es lo que está diciendo Santiago cuando dice hermanos míos. Pablo, hermano, usando una analogía, hablando del cuerpo de Cristo en 1 Corintios, compara la hermandad en Cristo con un cuerpo y habla de que si somos parte de un cuerpo, todo el cuerpo se tiene que doler. Cuando Santiago le dice hermanos míos, esta es una expresión de un pastor que siente dolor por sus ovejas que están en la dispersión, que no la están pasando bien, que están en dificultades, y le dice hermanos míos, sé lo que están viviendo, sé lo que están pasando. Le dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, Santiago, hermano, como dije anteriormente, va directo a la necesidad que están pasando los hermanos. Y cuando yo leía esto me parecía, porque nos parece bien incomprensible en nuestra mente, cómo tener gozo en medio de las pruebas, cuando las pruebas, hermanos, traen mucho dolor en ocasiones.
Dice, cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra diversas tiene que ver con dos cosas: pluralidad, es decir, a través de nuestra vida cristiana, hermanos, nos vamos a enfrentar con varias pruebas. Pero también la palabra diversa tiene que ver con multiforme, es decir, esto habla, hermano, que hay unas pruebas que tú las puedes sobrellevar, pero hay otras en las que dices, no, es que con esta no puedo. A través de nuestra vida cristiana no solamente nos vamos a enfrentar con varias pruebas, sino con pruebas con diferente índole, con diferente tamaño. Y hay unas con las que tú dices, yo con esto no, simplemente no puedo. Bueno, ahí están los hermanos en la dispersión, están sufriendo. La palabra prueba es perismaos en griego, que tiene que ver con una evaluación, con evaluar. Pero evaluar qué, escudriñar qué, tu confianza en Dios, amado. Nuestra fe en Dios. Sin embargo, la palabra prueba, más que evaluar, en ese perismao, también espera en las variantes del griego, que significa, fíjese bien, hermano, me llamó mucho la atención el significado. Significa mediante la idea de perforar. Fíjese bien, mediante la idea de perforar, es decir, en esas diversas pruebas, en esas multiformes, en esas pruebas diferentes que atravesamos, hay unas que nos perforan y sentimos, que hermanos, mucho sufrimiento, mucho dolor. Hay unas que así son. Santiago sabe que al escribir esta carta abre su corazón pastoral, usa su callado, porque repito, en esta carta hay fuertes exhortaciones, pero también usa su piedad, y sabe que hay pruebas que causan mucho dolor, mucho estrés, y sabe que, hermano, ponen en riesgo nuestra fe. Por eso habla del mundo, para que no hagan en la tentación, dice el mundo. Por eso habla de la lengua, para no decir cosas que no tenemos que decir en medio de la prueba, porque a veces, hermanos, estamos en la prueba y nos gana la carne. Dice el verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago sabía lo que ellos estaban viviendo. Santiago sabía el dolor que estaban atravesando. Verso 3. ¿Qué dice? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, Santiago sabe que las pruebas producen dolor. Las pruebas son como algo que en ocasiones, fíjese, hermano, en el texto griego, son como algo que en ocasiones perfora. Porque solamente tú y Dios, hermano. Son como algo que en ocasiones perfora. Y Santiago sabe que esas pruebas que estaban viviendo los de la dispersión estaban poniendo en riesgo su fe. Sin embargo, Santiago les deja saber el propósito del por qué están viviendo eso, y que piensen que, aunque parezca incomprensible, Dios, hermano, está haciendo algo. Dios está haciendo algo. Dice, sabiendo, como si dijera, no lo olviden. No olviden que para refinar el oro tiene que ser pasado, ¿por qué, hermanos? Por el fuego. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, es decir, ¿cuál es el propósito del cual Dios permite las pruebas? ¿Cuál es el propósito del cual Santiago les está hablando de la dispersión? ¿Sabe cuál es el propósito? Permanece en la fe a pesar de lo que vives. A ser íntegros en medio de la dificultad. A amar a Dios en medio de la prueba, en medio del dolor. A cómo responder en medio de las pruebas. Repito, por eso en los capítulos más adelante Santiago mostrará
usando varias metáforas que tienen que ver en cómo actuamos en medio de la prueba. Por ejemplo, habla de la lengua, ya lo repetí, habla del mundo, de la amistad con el mundo. ¿Cómo vas a reaccionar? Dice el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, las pruebas, hermano, muestran lo que realmente somos, muestran de qué estamos hechos, muestran a quién realmente servimos, amamos, obedecemos, muestran si de verdad amamos a Dios y que si tenemos sobre todas las cosas a Dios en nuestras vidas, a pesar de las circunstancias que vivimos. Amén. Santiago sabe lo que están viviendo. Él lo sabe. Más en el contexto histórico, ser cristiano en ese tiempo no era fácil. Nunca ha sido fácil. Es que dice Santiago, lo que está diciendo es que las pruebas, por difíciles y duras que sean, y que sientan que no pueden, estas pruebas tienen el propósito, mira hermano, no de derribarlos, no de lastimarlos, no tienen el propósito solo de perforarlos, sino de saber que producen ¿qué? Paciencia, que se traduce como resistencia, se traduce como resistencia. Sabiendo que la prueba produce paciencia, que en griego es hupomoné, que quiere decir resistencia, constancia, soportar duras adversidades, aguante, alguien que no se quiebra, alguien que sabe que no se derriba, aunque por dentro sienta que no puede, pero está avanzando, capacidad, hermano, para enfrentar las duras luchas, capacidad para seguir a pesar del dolor. Eso es lo que produce. Sabiendo que la prueba produce paciencia, hupomoné. Está resistiendo. Hay dolor, pero está resistiendo. Hay adversidad, pero está resistiendo. Hay adversidad, sientes dolor, pero estás aguantando. No te quiebras, sigues adelante. Eso es lo que Santiago les está diciendo. Seguir a pesar del dolor, seguir a pesar de las circunstancias, seguir en la lucha. Alguien que no se quiebra fácilmente. Ahí va, dura la prueba, dura la lucha. De repente dice, ya no puedo más, pero ahí va. Amén, hermanos. No, es que el pastor ya no me saludó, ya no voy a la iglesia. Con esa novia se va a casar el Señor, hermanos. Con esa novia se va a casar el Señor. ¿Verdad que no? ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Lo que está diciendo Santiago. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuál es el propósito? Es que tengamos la capacidad de seguir a pesar del dolor. Tener la capacidad de hacerle frente a las luchas que atravesamos. La capacidad de no te quiebres. Sí, eso es lo que le está diciendo a los de la depresión. Hermanos míos, sé que la están pasando mal. Sé que los han perseguido a espada. Sé que están exiliados. Sé que están sufriendo. Pero en esto hay un propósito. Verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa. Miren lo que dice, para que seáis, ¿qué, hermanos? Perfectos y cabales, sin que os falte, ¿qué? Cosa alguna. ¿Qué está diciendo Santiago? Lo que está diciendo es que esa paciencia, que se traduce como resistencia, hará que llegues hasta el final. Porque ¿qué significa su obra completa? Significa madurar, crecimiento, carácter probado. Qué tremendo.
No, yo estoy en una prueba muy difícil, pero yo sigo al Señor. Yo estoy sirviendo al Señor. Yo sigo adelante con el Señor. Amén. Dice el verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa. Habla de madurar, de crecer, de un carácter probado, de resistir lo que tenga que resistir, de llegar al final. Dice, para que seáis perfectos y cabales. Y la palabra cabal tiene que ver con sano en todo el cuerpo. Con sano. Amén. Las diversas pruebas, hermanos, que es multiformes, todas las atravesamos, unos de una manera y otros de otra manera. El Señor conoce y sabe. Ahora desde el verso 5 hasta el verso 11 hablará sobre si no sabes qué hacer en medio de la prueba, en medio del dolor, pide a Dios sabiduría. Verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué está citando Santiago hoy? Está citando los proverbios. Está citando los proverbios. Santiago aconseja a hermanos que están en duras pruebas y no saben qué hacer. Santiago aconseja a hermanos que están en difíciles circunstancias, en la dispersión, y no han entendido que las pruebas tienen un propósito. ¿Cuál es? De que maduremos, crezcamos, y que no son para destrucción. Santiago les dice, pidan sabiduría a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Dice, y les será dada. Sí, Santiago, hermano, está citando el libro de los proverbios ahí. Usted va al libro de los proverbios y se va a encontrar el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Verso 6. Vamos a ir, pero pida con fe. Amén. Pida con fe. No duda.